Miguel Briante, capítulo primero. No había esperanzas, lo dijo mi abuela mientras comíamos. Mi tío se limitó a mover la cabeza, en un gesto ambiguo, casi torpe. El efecto de esas palabras iba a resucitar recién al rato, en un sollozo de mi tía. Intentó disimularlo con otro ruido semejante que salió de su nariz. Hasta usó el pañuelo, pero fue inútil. Yo advertí que luchaba por no llevárselo a los ojos. En ese momento hubiera necesitado saber qué pensaban. En el patio, de pronto, las escenas volvieron una a una, mientras mi tío, al pasar, me acariciaba. Traté de apartarlas, retrocediendo hasta el lugar donde se amontonaba mi rabia. Sobre todo me enfurecía que no se animaran a decírmelo, y anduvieran con palabras o gestos raros, como cuando jugaban a las barajas. Tu papá, había dicho la abuela, está muy mal. Pero nada más. Nadie me decía por qué ahora pasaba todo el tiempo con ellos. O por qué a cada rato volvían las escenas. Papá que tardaba en llegar. Mamá diciéndome, vamos a buscar a tu padre. Pero no era así. Dijo, anda a buscar a tu padre. Era la 1 de la tarde, en verano. Nadie por la calle. El pueblo, a esa hora, estaba siempre quieto. Seguía así hasta las 4. Antes estaba ese pequeño mundo de la siesta, la payana en el umbral del negocio, los viajes en el carro de Don Juan o las charlas en el vagón del ferrocarril sobre la vía muerta. Caminé 2 cuadras. En el bar, tras la vidriera, vi a papá tumbado sobre una mesa. Entré. «Papá», dije, «vamos». Le toqué el hombro. Más allá de la mesa no había nadie. El dueño quería cerrar. «Llévatelo de una vez», estaba diciendo, con la mirada. «Vamos», repetí. Entonces papá levantó la cabeza. Nunca supe cómo, por qué, pero en los ojos había algo, una especie de señal, o de aviso. Miraban con una intensidad distinta, tan distinta que yo sentí miedo. «No», dijo con voz decidida, una voz que nunca usaba al hablarme. «No, déjame, no voy». Y me rechazaba con la mano, con los mismos ojos que volvían a ocultarse mientras se derrumbaba sobre la mesa, hundiendo la cara entre las manos. «¿Qué tenés?», me preguntaron. «Nene, ¿qué tenés?». Había vuelto a entrar en la cocina, lavaban los platos. Tuve ganas de contarles todo. Sentí que enrojecía rápidamente, que estaba a punto de llorar. Salí, caminaba hacia la quinta, mientras recordaba cómo, después de haber sacudido una vez más a papá, este había repetido que lo dejara, mientras don Pedro decía, saliendo de atrás del mostrador, «Está bien, Vicente, es hora de comer, hacele caso al pibe, andate». Y eso también me había dado rabia, que ese hombre le volviera a decir, «Vicente, andate», y lo agarrara por los hombros, como mamá hacía conmigo, y lo arrastrara hasta la puerta. Rabia, que papá no se parara solo y le dijera que se iba porque quería, que no necesitaban arrastrarlo, pero solo murmuraba palabras incomprensibles. Después, papá se dejó resbalar hasta el suelo, apretando la espalda contra la pared. Y yo sentí un dolor extraño en algún lugar de mi cuerpo, pero no el mismo dolor de siempre, no esa especie de vergüenza que soportaba todos los mediodías cuando lo ayudaba a volver a casa. Lo demás, el pueblo, la gente en la ventana, no existía. Se iba borrando hasta quedar nada más que yo, ahí, sobre papá, que era un ovillo desarmado en el suelo. Tenía miedo y buscaba, sin saber por qué, sus ojos. Y ahora, para colmo, eso. 3 días en casa de la abuela, sin ver a papá. Mamá había venido una sola vez. Además, en la mesa, todos estaban serios. Cuando hablaban, era para decir cosas que nunca entendí del todo. Y me miraban, todo el tiempo me miraban. Después, mi abuela y mi tío me hablaban suavemente. Me decían, mañana vas a ir a casa. Me decían, andá a jugar a la quinta. Pero de papá, nada. Como si no existiera, como si no me acordara de que 3 días antes yo estaba repitiendo, vamos papá. Y él contestaba, no. Pablo, anda a casa, déjame. Andá con mamá a casa. Y yo decía, vos también tenés que venir a casa. La comida está lista y mamá está esperando. Y lloraba.
Cómo lloraba también al volver solo, y después, cuando veníamos con mamá y lo vimos, de lejos, acercarse tambaleante, apoyándose en las paredes y haciéndonos señas con las manos, un ademán grotesco para señalar que lo esperáramos. Pero seguimos caminando, corriendo cuando lo vimos derrumbarse en mitad del asfalto al cruzar la primera calle. Tenía sangre en las manos cuando lo levantamos. Quise decir algo. Mamá tenía la misma cara apagada de siempre, solo un temblor en los labios y apenas los ojos un poco más abiertos, un poco más asustados, pero no hablaba. En el umbral de casa, papá había vuelto a caerse. Se quedó ahí hablando. Al bajar los ojos, encontré los de mamá. Sus dos rostros unidos, casi debajo mío, tenían una mueca parecida, casi idéntica. El mismo gesto. Volví a tener miedo y ese dolor inexplicable en algún lugar de mi cuerpo. La mirada de papá era la misma que había visto antes, en el bar. Y ahí estaba, otra vez, esa sensación extraña. Caminaba por la quinta, tenía ganas de contarle todo eso a alguien, en voz alta. Decirle que mamá me mandó a comer. La mesa estaba detrás del negocio, oculta por un tabique. La comida se había enfriado y el ruido de los cubiertos, cada vez más lento, más apagado por mi propia angustia, tenía algo de triste, como a la noche cuando sonaban las campanas de la iglesia. Lentamente todo iba achatándose, reduciéndose al silencio. Las cosas habían resuelto inventar una nueva calma. Me sentí flotar, envuelto en una capa transparente que no dejaba pasar ningún ruido, como en los sueños. Y de pronto sucedió eso. Mamá dijo, y su voz fue repentina, como un latigazo solo atenuado por la distancia. «Vicente, ¿por qué, Tomás?» Y enseguida, como si comprendiese que era demasiado dura, agregó en tono dulce otras palabras. Pero ya estaba hecho. Papá había estallado y pude adivinar que intentaba pararse. Mientras, gritaba que lo dejara tranquilo y yo sentía, detrás del tabique, cómo ella trataba de calmarlo. Imaginaba la lucha que estaban entablando en la puerta del negocio, mientras los gritos crecían, los insultos roncos, las voces que no hubiese querido escuchar, y presionaba sobre mis orejas con los dedos, continuamente, hasta que llegó un ruido más fuerte que los otros. Cuando aparecí, papá estaba en el suelo. En el primer recuadro de la puerta, por sobre su cabeza, había un hueco y sangre, deslizándose por el vidrio astillado. Mamá le sostenía el brazo. En el brazo, bajando desde el puño apretado, también había sangre. Y él decía que lo perdonara. Ella decía, sí, está bien. Vicente, ahora vamos, tenés que dormir. Y él decía eso, perdóname. Sentado sobre el pasto, veía moverse las cañas, lentamente. Aleteaba un viento silencioso en la siesta. De pronto, una calma conocida, anterior, había ido rodeándome. Sentí ganas de llorar y lo hice silenciosamente, hundiendo la cara entre las manos, esperando que alguien viniera y me encontrara así. Pero no pasó nada. Yo no podía esperar explicaciones de nadie. No me vieron cruzar el patio, abrir la puerta de alambre. Cuando pasé frente a una ventana, oí hablar a mi tío. Me quedé quieto, con peligro de que volvieran a encerrarme. Sí, decía, está peor que otras veces, y volvió a repetir que ya no había esperanzas. Después, las voces se alejaron hacia el interior de la casa. Seguí caminando, había barro en la calle. Había un rostro de mujer asomado a una ventana del colegio de monjas. Pero también estaban ahí las escenas, mostrándome cómo papá volvía a levantarse trabajosamente mientras lo ayudábamos. Y después la siesta. Yo trataba de disimular que dormía. Papá, vestido, estaba tirado en la cama grande. Como en sueños, oí entrar a mamá. Abrí los ojos. Ella me miraba, silenciosa y triste, como si quisiera decirme algo. Vino hasta mi cama y cuando abrió la boca, comprendí que había ocurrido algo extraño, una especie de trampa, porque dijo que me vistiera, que me iba a llevar a casa de la abuela. Ahora volvía. La abuela, mis tíos, todo estaba atrás. Faltaba poco y nadie me había detenido. Al llegar a la cuadra de casa, vi el carro de don Juan, avanzando lerdamente, como si viniera a mi encuentro. Después,
un grupo de gente rodeando algo frente a casa. En el mismo instante en que empezaba a correr, sentí el ruido de un coche que se ponía en marcha. Recordé, de golpe, las palabras de mi tío, los ojos de papá. Seguí corriendo y me metí entre la gente. Un coche blanco, alargado, tal vez el mismo que yo viera muchas veces frente al hospital, había llegado a la esquina, doblaba perdiéndose de vista. Entonces vi a mamá, estaba en medio de la calle, con los brazos apretados al cuerpo. Avanzó hacia mí y me puso la mano en el hombro. Sobre el ruido del motor que se alejaba, el sonido de la sirena vertiginoso comenzó a crecer en la distancia.